Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous avec nous après-midi. Et après le match Delphines et Violette Athletic Club, dans le cadre de la deuxième journée qu'on a fait Caribbean Cup, nous gagnons avec nous le coach Weben Sepresime, qui est coach Violette Athletic Club. Bonsoir coach, il y a une victoire et comment vous sentez après la victoire ça? Content parce que c'est un match qui était décisif pour nous. C'est un match qui était décisif pour nous parce que nous connaissons que cette compétition est difficile. Maintenant, avec 6 points, ça va nous une marge de manœuvre qui va nous permettre que nous aborder le troisième et quatrième match là avec plus de tranquillité. Et l'objectif que nous avons fixé, c'est de nous aller match par match. Après les deux premiers matchs, je pense que nous sommes capables d'aller avec plus de tranquillité dans le troisième match là. Donc, si je ne me pas trompé, c'est deux équipes qui ont pour qualifier dans la compétition. Donc, à 6 points, ça mettait beaucoup plus près de l'objectif que nous avons fixé pour la compétition. Nous avons remarqué que la deuxième période là, était plus difficile pour l'équipe là. Et qui ça qui t'a prouvé ça? Bon, on ne va pas oublier que nous pas de la caille nous. L'adversaire là, il était très coriace, très difficile. Maintenant, avec surtout dans la première mi-temps, nous nous rendons compte que il est nécessaire pour que nous prenions l'adversaire là un petit casse-piro, nous faisons haute pression. Ça te permet que nous récupérions le ballon plus près quand l'équipe adverse là. Et heureusement pour nous, nous réussissons quand même, malgré que surtout un bon passage dans la deuxième mi-temps, nous perdons dans la fraîcheur physique, ça a fait que nous avons souffert un peu. Mais enfin, avec le changement, l'équipe a devenu jeune rythme, donc ça te permet que nous bien fini le match là. Profe, buenas noches. David Cepeda, Fútbol Mundial. Antes que todo, felicidades por la victoria. Muy buen trabajo. Cuénteme un poquito cómo fue el nivel técnico del equipo y cómo le pareció, porque literalmente le quitaron el balón al equipo contrario durante la mayor parte del partido, un equipo tan complicado y tan defensivo como el conjunto Delfines. ¿Cómo lograr esa parte técnica para lograr mantenerlo y también un gol tan importante en el partido? Bueno, eso es parte de lo que pretendemos como identidad para este equipo. Normalmente nos gusta más tener la pelota, intentar jugar, tratar de conseguir los espacios a partir de los movimientos. Afortunadamente tenemos este grupo técnicamente tiene un nivel aceptable. Por supuesto, siempre hay cosas por seguir mejorando. Pero la intención era eso, intentar tener la pelota a partir de los movimientos, tratar de hacer que el adversario era quien tenía que correr detrás de la pelota y afortunadamente conseguimos el gol en el segundo tiempo, pero no estamos tan satisfechos porque por el momento en el segundo tiempo el adversario hizo un partido extraordinario, nos intentó quitar la pelota y tratar de meternos contra nuestra área, pero afortunadamente con los cambios logramos conseguir el segundo aire que necesitamos para terminar bien el partido. Bien, como usted dice, de todo partido, algo bueno, algo malo se saca. Tal vez no lo malo sacar del partido, pero que usted entiende que puede mejorar, aunque ya tienen 6 puntos, está liderando el grupo. ¿Qué puede mejorar para los próximos encuentros contra los siguientes equipos que faltan? Pero primero pensamos que teníamos la pelota suficiente para crear más oportunidades y no tuvimos casi oportunidades claras. Se hizo un desgaste físico muy importante en tratar de hacer la presión alta y por el momento no logramos. Entonces creo que es bueno que sigamos mejorando en cuanto a esta parte del juego, estar más pendiente, tener una mejor coordinación en la presión que hacemos, y cuando recuperamos intentamos también que hay que intentar ir más de frente porque hicimos muchos pases pero con poca oportunidad de goles, pero yo pienso que por ahí tenemos que seguir mejorando. Carlos Luis, bueno, buenas profe, Carlos Luis Sánchez para CL Media. Mi pregunta inicia diciéndole, felicitándole Gracias. por el increíble fútbol que desplegó su equipo en el día de hoy. La sensación que me dio fue un equipo bastante dominante a comparación del equipo Delfines del Este, pero quería preguntarle cuáles fueron sus sensaciones. Sí, contento por el resultado, pero somos un equipo que estamos, habíamos fijado el objetivo de ir partido por partido, ya llevamos 2, pero sabemos que con estos 6 puntos no estamos aún clasificados. Tenemos que seguir mejorando porque vamos a tener partido aún
igual de difíciles como el de hoy o más difíciles aún. Por ende, sabemos que sí tenemos 6 puntos, pero el campeonato no termina ahí. Queremos seguir creciendo dentro de este torneo para ver hasta dónde llegamos. Es verdad que nuestro grupo es muy joven, pero es un grupo que contamos mucho porque me parece a mí que tienen suficiente talento para poder jugar en la zona. Un message pour le groupe là et surtout, il y a des gens qui déjà appréhendé l'homme du match. Bon, le championnat a à peine commencé. Nous avons 2 matchs, c'est vrai que c'est important. Je dis à moi pas tout à fait satisfait parce que si c'est vrai qu'un bon moment dans le match là, nous avons une possession de balle là, mais nous pas créé assez d'occasions. Parce que dans la zone ça, il n'est pas important pour que nous jouions plus profondeur. C'est pas seulement largeur, il faut que nous jouions profondeur tout. Nous avons manqué jouer un déséquilibre dans le mi-terrain en ce qui a trait à joueurs de rupture que nous gagnons, nous avons déjà tant que Dyson, je dis à nous penser que Mitch Snyder ne va pas recevoir autant de ballons dans le match. Donc, nous pensons que dans la zone ça, il va être déterminant pour nous continuer le travail et continuer à améliorer la compétition. Merci tout le monde, c'est un plaisir. À la prochaine.